de las redes de la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña, a quienes viven, a quienes nacen, a quienes trabajan en el Valle del Elqui, en Vicuña particularmente, en nuestra región de Coquimbo y en distintos puntos de nuestro país. Es muy importante llegar hasta este punto. Estamos cerrando la cuarta escuela de turismo de la comuna de Vicuña, que ha tenido una enorme participación. La próxima semana vamos a entregar el detalle de cómo nos ha ido el número de reproducciones, interacciones y participación en todas las más de 17 charlas y conversatorios que hemos tenido. ¿Cuál es el objetivo? Responder a las necesidades de nuestros vecinos, de nuestros queridos micro y pequeños empresarios que respondieron a una encuesta con necesidades de capacitación, creando un programa de calidad y buscando reducir las brechas que siempre nosotros tenemos en materia de capital humano, que sea más formado, que más informado, más formado, más capacitado en competencias y habilidades, en calidad, en desarrollo comercial, en comprender las tendencias del nuevo turismo y el nuevo turista. Y ahora estamos cerrando con algo que a lo mejor no todo el mundo se siente cercano, seguramente, pero es muy importante comprender cómo es, cómo es saber lo mínimo sobre la contabilidad, cómo mirar un estado financiero y de qué forma esto nos ayuda a comprender cómo estamos. Uno de los graves problemas de la microempresa, de la micro y pequeña empresa en los 90, era que las microempresas se comían sus flujos. El problema en los 2000 fue que persistían altos niveles de informalidad. Y el problema de la década pasada y parte de esta es que se han incorporado formas digitales de cómo facilitar la formalización, el cumplimiento de normativa y de cómo entender el manejo contable y financiero de una empresa. Todo migrando hacia la digitalización. Pero en el intertanto hay que saber conceptos básicos. Y por eso agradezco a Vincent Quiroga, a nuestro amigo Alfredo Ardiles, del Centro de Desarrollo de Cercotec, porque nos permiten acceder a este conocimiento. Así que doy la bienvenida a Vincent. Va a quedar conduciendo Alejandro Miranda, porque estamos haciendo gestiones en paralelo en otros temas y te queremos dar muchas gracias por estar con nosotros y parte de esta charla, que ojalá más que tanto contenido, Vincent, sea como conversado y decirle si van entendiendo, que pregunte respuesta, eso es muy útil para generar aprendizajes significativos. Que tengan un lindo taller, una buena charla y una buena conversación. Que tengan muy buena jornada, Vincent, también. Muchas gracias. Muy buenos días, Cristian, muchas gracias. Bueno, buenos días antes de cualquier cosa. Agradecer la invitación, agradecer a Alfredo y agradecer también a la organización de turismo, ¿cierto? El permitirme participar y colaborar en este tipo de iniciativas. Me presento primero, ¿cierto? Soy Vincent Quiroga, soy contador público auditor de profesión, oriundo de Antofagasta, pero sí he hecho toda mi vida, infancia y vida adulta en la ciudad de La Serena. Estudié en la Universidad de La Serena y por esas cosas del destino hoy en día ejerzo como profesional independiente en asesorías tributarias y contables, y además, cierto, ya hace un par de años en la docencia en la misma universidad que me formó, así que por ahí hemos dado una pequeña vuelta. Como bien decía Cristian, lo ideal y un poco lo que hacemos especialmente cuando colaboramos con el Centro de Desarrollo de Negocios es trabajar más que nada con conversatorios o incluso muchas veces en formato de clínica, ¿sí? El formato de lo que podemos conversar o lo que podemos presentar hoy, más allá de la presentación que ustedes puedan apreciar en la pantalla, ¿cierto? Que es un poco a modo de punteo y que pueda ir guiando las ideas. La idea es que podamos interactuar y podamos convertir este tiempo que vamos a compartir, tiempo valioso para ustedes y para la gente del Centro de Negocios y de la Cámara de Turismo, ¿cierto? Precisamente sacar el máximo provecho. Por ahí
conozco ya por experiencia que en grupos como los que ustedes conforman siempre hay una duda, siempre hay una inquietud. Por favor, siéntanse libres de interrumpir, quizá alzando una manito o dejando por ahí un mensaje en el chat, podemos detenernos. Por mí no hay ningún problema, lo ideal sea lo más fluido posible y que sea, como bien decía Cristian, lo más significativo y en realidad lo más útil, tanto hoy como en el futuro, ¿correcto? ¿Alguna apreciación inicial? Algo que no se vea, se escucha bien, se escucha mal, antes de arrancar, ¿no? Todo bien, Vincent. Escucha ¿Se y se ve escucha bien. bien? Muchas gracias. Bueno, como bien También se ve comentaba, bien. le agradezco. Como bien en la introducción se indicaba, es sumamente importante y es un tema bastante, no sé si complejo, pero sí siempre recurrente, el manejo o el conocimiento, a lo menos general, de la contabilidad, su significado, su interpretación, pero además, ¿cierto?, su utilidad, porque muchas veces, en especial en los emprendimientos, se ve un poco a la contabilidad como confusa, un poco como una quimera por ahí con la que hay que lidiar de manera obligatoria, pero finalmente no coincidimos o no logramos eh, enlazarnos de una manera eh, positiva y productiva, tanto de la mano del conocimiento, ¿cierto? Que a mi juicio siempre ha sido importante que, independiente de la envergadura del negocio, independiente del estado de desarrollo del emprendimiento, pequeña empresa o microempresa, eh, quien es dueño de la idea, quien es dueño del esfuerzo y del recurso, siempre tenga a lo menos la capacidad técnica de poder interpretar y saber lo que está sucediendo con su emprendimiento. Puedo contar con más de una mano los casos, también en el centro de negocios o por ahí en algunos otros conversatorios, de emprendimientos o microempresas que han sufrido graves traspiés, muchas veces por desconocer materia contable y por quizá muchas veces delegar materia contable sin poder hacer una correcta fiscalización o poder hacer un correcto seguimiento. Esperamos, yo personalmente espero que una vez que termine quizá este pequeño espacio de conversación podamos eh, correr menos riesgos de que esto no suceda. Vamos a comenzar entonces, primero revisando, como siempre, conceptos generales, ¿sí? En cuanto a conceptos generales, aquí está nuestro primer punto particular, que es precisamente el objetivo de la contabilidad. La contabilidad como materia, ¿cierto? O como sistema de información, lejos de lo que nosotros podríamos pensar, que es precisamente para ordenar impuestos, para registrar cosas, tiene como objetivo no el registro, sino más bien la entrega de información, que está compuesto de la recolección de documentación, ¿cierto? Tener todo el respaldo, además de los registros, su proceso, pero el objetivo central siempre ha sido la información, e información útil. Esta misma está compuesta, ¿cierto?, de ciertos requisitos, debe ser, ¿cierto?, debe basarse en documentación fiel, debe estar apegada a la norma, debe estar correctamente registrada, el registro debe ser cronológico y una serie de requisitos que conforman esta información útil. Ahora, de esa información útil, parte de todo este proceso, nosotros como usuarios, ¿sí?, ustedes como propietarios, socios de una empresa, el día de mañana como empresas socias de una cooperativa mayor o socias de un negocio más grande, van a poder interpretar esa información de la mano de los estados financieros, que son los informes resultantes de todo el proceso contable que buscan precisamente describir, informar, presentar la situación financiera de una entidad. Vamos a llamar la entidad de aquí en adelante, ¿cierto? Para homologar un poco el concepto de empresa, persona. Vamos a hablar de entidad como, ¿cierto?, la unidad sujeta a la contabilidad. ¿Qué ocurre entonces? De este proceso, cuya información es el punto central, vamos a poder observar como usuarios principales tres estados financieros, ¿cierto?, que son los principales y que no son más que los informes que revelan este resultado del proceso.
Estos son el estado de situación financiera, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo. Estos son los tres principales. Podemos encontrar un par más, pero en honor al tiempo y en honor a la importancia que estos pudiesen tener, vamos a enfocarnos en estos tres. El primero, el estado de situación financiera, comúnmente conocido como balance general, viene a informar acerca de activos, pasivos y patrimonio, ¿sí? Presenta la situación. Técnicamente es una fotografía en un punto determinado, en una fecha, comúnmente, ¿cierto?, los 31 de diciembre, donde podemos apreciar precisamente los recursos de propiedad de la empresa, las obligaciones contraídas y la composición de mi patrimonio. Ahora, como concepto de patrimonio, es un concepto que utilizamos bastante, que se escucha y de hecho se empieza uno a relacionar con él en la medida que va formalizando su negocio. Lo escucha de los bancos, lo escucha muchas veces como parte del proceso de cumplir con mis obligaciones tributarias, pero por ahí a veces hay cierta confusión dentro de ese, ese concepto. De hecho, podríamos hacer el desafío de, ¿cierto?, comparar o determinar cuál es verdaderamente mi patrimonio. Contablemente, y desde la vista financiera, el patrimonio que poseo, tanto yo como persona natural, ustedes como persona natural, como aquello que poseen también sus empresas, es la diferencia entre los activos y los pasivos. Por ahí esa broma clásica que se dice de los contadores, ¿cierto? Que están buscando que todo cuadre, que lo cuadran como sea, o está buscando el peso, ¿cierto? Suele pasar, lo he escuchado mucho. No tiene una lógica que vaya más allá, ¿cierto?, de la realidad matemática, ¿sí? La cuadratura de todo esto no responde sino a una explicación simple, de hecho que es la base o la madre de todo el ordenamiento contable, que es que naturalmente ningún recurso que ustedes puedan poseer o generar tiene una generación espontánea, ¿sí? Nadie en ninguna circunstancia va a recibir un recurso o va a poseer un recurso por generación espontánea, porque cayó de un árbol o porque se lo encontró, ¿sí? Por lo tanto, contablemente, para poder comprender este estado de situación financiera, debemos identificar dos elementos, que es por un lado los recursos que posee la empresa y por otro lado la fuente de esos recursos. Contablemente, los activos o recursos de la empresa, que vale destacar que no son solamente los bienes, ¿cierto? Son tanto los bienes como aquellos derechos que yo puedo poseer, llamémosle derecho a algún anticipo que le hicimos a algún proveedor, llamémosle derecho al anticipo que yo pueda pagarle a mis trabajadores, ¿cierto? Todo aquel derecho o recurso que me permita obtener un beneficio en el futuro va a ser calificado como activo, ¿sí? Y de estos activos puedo deducir un origen, una fuente. Y de esta fuente, ¿cierto? Discúlpenme un segundo. Disculpen el impasse, pero con esto de las vidas en cuarentena y los muchachos pequeños en clase, había por ahí una pequeña emergencia escolar. Bueno, retomando entonces, como les indicaba, los recursos podemos identificar, ¿cierto?, sus orígenes. Y para eso lo revelamos en base a los pasivos y el patrimonio. Es decir, que los recursos que yo obtengo, o lo intercambié por otro recurso, o tengo una obligación con alguien más por aquel recurso. Por ejemplo, cuando obtenemos financiamiento, ¿cierto? Obtenemos un recurso a cambio de una obligación con una institución financiera u otro. Cuando uno de los socios, ¿cierto?, viene a contribuir de manera adicional para poder conseguir algún objetivo de inversión o de producción, obtengo un recurso intercambiándolo por una obligación, ¿cierto?, pero con los dueños. Entonces, ¿qué sucede? A diferencia de lo que nosotros erróneamente pensamos en un principio, que en realidad mi patrimonio es lo que yo poseo, debo hacer la separación en este estado de situación financiera y como lógica financiera dentro de sus empresas entre mis recursos y mi patrimonio. Mi patrimonio neto no va a ser más que
la diferencia entre mis recursos y mis obligaciones. Me explico. Puedo tener un edificio, una infraestructura, no sé, 150 millones de pesos, mobiliarios por 25 millones de pesos más, y mercaderías o inventarios, ¿cierto?, por 25 más. Tengo un total de 200 millones de pesos. Yo podría decir que mi patrimonio son esos 200 millones de pesos, a vista rápida. Eso es lo que tengo, ¿sí? Pero si vuelvo la mirada y en realidad tengo obligaciones tanto por el financiamiento del edificio como por el mobiliario que tengo por 50, mi patrimonio neto, mi patrimonio efectivo va a ser la diferencia entre ambos, va a ser solamente 150 millones de pesos. ¿Para qué podría servir esto? Me podrían decir. Es precisamente para que nosotros podamos tener una noción más clara y más razonable de la situación en la que se encuentra nuestra entidad. ¿Sí? Ahí hacemos honor, ¿cierto?, al nombre de situación financiera, ¿correcto? Parte de eso, y lo vamos a poder apreciar una vez que hayamos revisado estos tres elementos con un ejemplo. Parte de eso también nos va a permitir, primero, observar la cuantía de mis obligaciones, observar la cantidad de recursos de los cuales dispongo para cubrir esas obligaciones, y como bien decía en la introducción, tomar la decisión más adecuada respecto a mi programa futuro. ¿Qué voy a hacer el próximo semestre, la próxima temporada? ¿Estoy en condiciones de asumir una nueva obligación financiera? ¿Estoy en condiciones de asumir un abastecimiento con un proveedor? Porque nos pasa, ¿cierto? Nos pasa en la vida, nos pasa incluso como individuos no sujetos a actividades comerciales, que siempre está la oferta, siempre está la posibilidad de, ¿sí? Yo me aburrí de echar a la basura, no sé cuántas, las famosas cartas o los papelitos que hicimos. Pase, traiga su carnet y le financiamos, le entregamos ahí disponible, podemos prestarle. Pero cuando uno no tiene cierta claridad respecto a cuáles son los recursos con los que dispone y dispondrá en el futuro, y por ahí también uno desvía la mirada y pierde la noción de las obligaciones presentes que ya tiene, se vuelve una decisión que podría ser riesgosa. Bueno, para eso está el estado de situación financiera, ¿cierto? O conocido como viejo balance general. ¿Correcto? Luego tenemos el estado de resultados, que es otro elemento, es otro informe que cumple otra función. Viene a mostrar el desempeño de la empresa. Este está compuesto por los ingresos y ganancias o gastos y pérdidas, ¿sí? Hacemos la diferencia entre ingresos y ganancias, pero es una mera diferenciación técnica, ¿cierto?, que viene a hacer la diferencia entre aquellos ingresos que son de las operaciones cotidianas y corrientes y las ganancias que yo pueda haber obtenido por gestiones financieras o otras gestiones, ¿cierto?, que me permitiesen obtener un beneficio económico. Y por el lado de los gastos y pérdidas también tenemos los gastos que están relacionados directamente con la operación o los costos directos en los que podría incurrir para generar mi actividad comercial, y las pérdidas, ¿cierto?, generadas por también operaciones financieras, intereses que pueda pagar, pérdidas por merma, pérdidas por robo, que esperamos no sean muy frecuentes, pero existe. Elementos que relacionados de manera directa, es decir, por sección de operaciones, por sección de administración, por sección de elementos financieros, me puede indicar, ¿cierto?, la variación de patrimonio que generaron las operaciones en determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Estos, por ser informes financieros, están sujetos a una periodicidad, ¿cierto?, entendiendo que la materia contable en general, o el proceso contable en general, es un proceso cronológico, ¿sí? Por ahí, en la universidad suelo mencionarles a los muchachos que no tienen conocimiento contable, que no es más que visualizarlo como el diario de vida de alguien, más de alguien, ¿cierto?, en la infancia quizá, o incluso el día de hoy, lleva un registro o lleva un diario donde puede ir plasmando un poco el desarrollo de su día, un diario, ejemplo, en lo laboral incluso, tener los registros de cómo se efectuaron las reuniones, cuáles fueron los resultados, cuáles son las perspectivas futuras. En términos contables es exactamente lo mismo, pero con numeritos, ¿cierto? Tenemos una serie de números, vamos registrando uno a uno los hechos económicos, las transacciones en las que estamos relacionados, y precisamente
pretendemos cada cierto lapso de tiempo, que comúnmente es un año, ¿cierto? De 1 de enero a 31 de diciembre, pero que podría tener una periodicidad distinta, determinar, ejemplo, con el estado de resultado, la variación del patrimonio, ¿cierto? O las ganancias o pérdidas generadas por las operaciones. Ejemplo, si tuviésemos operaciones no muy complejas y tuviésemos el personal o tuviésemos el tiempo de poder nosotros mismos realizar o procesar la información de manera tal de obtener un estado de resultados, podríamos tener incluso un estado de resultados mensual, por ejemplo. Saber cuál fue la gestión, dónde estuvieron los gastos, dónde incurrían los gastos, qué gasto es el que representa mayor porcentaje de mis costos, ¿sí? Por ahí pasa también muchas veces, y me ha tocado observarlo, en el caso de los emprendimientos pasa muchas veces. Porque dentro de la noción de generar un negocio, de realizar una actividad, por ahí se pierde, no sé, cuando yo elaboro algo de comida, por ejemplo, pienso en los insumos, pero olvido el consumo, por ejemplo, de combustible, del gas. O pierdo la noción de el costo que me está significando el envoltorio de algo, o el envolverlo incluso envolverlo en papel café. Eso, llevado a escala mayor, ¿cierto? Cuando yo ya tengo, no sé, un local más grande, y no envuelvo 2 cositas en papel café, sino que envuelvo 500 diarias, me lleva, ¿cierto?, a recaer en un gasto, recaer en un costo, disminuir mis márgenes, y por ahí cumplir o no con el objetivo de ser negocio y de traerme un beneficio económico como el que yo espero de mi actividad. Bueno, el estado de resultados viene a hacer eso. Dentro de las clasificaciones de las transacciones, rescata o diferencia del global aquellos elementos pertenecientes a ingresos y gastos, ¿cierto? O ganancias y pérdidas, para obtener un resumen y poder entregar una imagen respecto al desempeño o cómo funcionó o cuál fue el resultado que obtuve de mis operaciones. En ellos podemos incluir los costos de mano de obra, ¿cierto? El recurso humano, la depreciación de mis bienes, ¿cierto? De mis maquinarias, de mis equipos, de mis edificios. El costo de venta en el caso de quienes comercializan, el costo que significa el consumir los insumos que ya poseo, el material que ya poseo, de manera que podemos hacer la separación. Y vamos a ir complementando un poco. El estado de situación financiera, tengo todo lo que tengo y lo que debo, por así decirlo, ¿sí? Viéndolo a modo simple. Y en el estado de resultados tengo todos mis ingresos o ganancias y mis pérdidas. De esa manera puedo ir observando qué hice con esta cantidad de recursos y, ¿cierto?, qué obtuve de la gestión que realicé. De hecho, incluso podría hacer la comparación, ok, de mi estado de resultados tuve un incremento de patrimonio de 70 millones de pesos. ¿Dónde está en el estado de situación financiera? Incrementé mis recursos. ¿Tengo el dinero en el banco o tengo el dinero en mercancía o en un edificio? Porque esa es otra cosa, que cuando uno empieza a hacer un poco de lectura de los estados financieros, descubre que no toda ganancia significa más dinero. Muchas veces dentro de mi operación, dentro de mi comprar o vender de un año, puede que obtenga una ganancia de 20 millones de pesos a final de año, pero tenga 2 millones de pesos en la cuenta del banco. ¿Es posible? Sí, porque dentro del incremento de mi patrimonio, o dentro de mis ganancias, por ahí compré un vehículo a mitad de año, por ahí hice la ampliación de mi local, y mis ganancias están ahí. Como bien decían en la introducción, y bien decía Cristian, ¿cierto? La importancia de tener cierto nivel de comprensión respecto a las finanzas en general, o a los elementos que participan del mismo, me permite tener una mayor claridad, ¿cierto? Y obtener, ¿cierto?, una mayor certeza en cuanto a mis decisiones. Vamos a coincidir todos en que, como en la vida misma, las decisiones no nos pueden garantizar nada, especialmente en ambientes como el ambiente empresarial, por ejemplo, o los negocios, donde hay un montón de factores, innumerables factores que influyen. Ya vimos lo que ocurrió precisamente con la situación social. Luego vimos, o estamos apreciando todavía, qué ocurre con un tema sanitario. Mañana puede ser las decisiones políticas.
Entonces, dentro del espacio o dentro de lo que nosotros podemos hacer como dueños, trabajadores o como propietarios de un negocio, es precisamente tratar de informarnos lo mejor posible para acortar esa brecha de incertidumbre. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Algo que agregar? ¿Hay algo aquí en el chat? No, perfecto. Todo bien hasta ahora, me parece, Vincent. No, no hay consultas. Todo bien. Gracias, Alejandro. Bueno, y para terminar, ¿cierto? Un poco con la formalidad o el esquema, ¿cierto? O lo más conceptual, vamos a repasar el estado de flujos de efectivo. Ya teníamos un estado, que es el estado de situación financiera, ¿cierto? Que me muestra cómo estoy, qué tengo y qué debo, para hacerlo simple, ¿sí? Nota al pie es que precisamente si simplifico la frase no es por ningún motivo con intención de, ¿cierto? Minimizar el nivel de comprensión que ustedes puedan tener, sino más bien un ejercicio mental mío que es para ir ordenando las ideas de manera más simple. Así que tenemos qué tengo, qué debo, ¿cierto? Y, ¿cierto?, cómo se ha ido incrementando el patrimonio de la empresa, es decir, los recursos que tengo. De ahí, como les decía, de la diferencia entre todo lo que tengo y todo lo que debo, poder hacer un cálculo matemático y decir, ok, arranqué con un patrimonio o con un capital de 2 millones de pesos y hoy día mi patrimonio neto va en 7, es decir, dentro de todo lo que he hecho, mi negocio ha crecido 5 millones de pesos. Perfecto. Tengo el estado de resultados donde yo me puedo sentar, observar la lista, ver los ingresos, los gastos, ingresos varios, gastos varios, y decir, ok, dentro de lo que hice, gané o perdí X. Perfecto. Y luego tenemos el flujo de efectivo, que suena a redundancia, pero viene a mostrarme, ¿cierto?, el desarrollo o los movimientos que sufrió precisamente el disponible que tengo. Hablemos de disponible respecto a efectivo, cuentas de banco y otros que se puedan liquidar de manera rápida. Pero en términos centrales es el dinero en el banco y el dinero en efectivo. ¿Correcto? Alejandra, si hace una consulta, sí, al final vamos a poder apreciar. De hecho, quiero mostrarles la diferencia entre los estados financieros, por así decirlo, formales, y precisamente los estados financieros o la contabilidad que nosotros apreciamos en el día a día, porque por ahí hay una pequeña trampa, bueno, no una trampa, pero hay una pequeña diferencia. Así que, estimada Alejandra, recibida su consulta y sí, vamos a poder apreciarlo. En cuanto al flujo de efectivo, volviendo, son las entradas y salidas de disponible. Ahora, me podrá decir alguien, bueno, pero si en realidad ya vi cómo me fue, ya vi los ingresos y gastos, ¿no vendría siendo lo mismo? ¿Podrá ser un poco redundante quizá? Tener ingresos, gastos. Además sé lo que tengo, porque sé el dinero que me queda a una fecha, ¿cierto? Saco una foto, estado de situación financiera, saco una foto, tengo tanto dinero en el banco, tanto dinero en efectivo. Además tengo lo que gané, lo que perdí, no bastaría con eso. Bueno, en muchos casos sí basta, porque quizá los propietarios están tan cerca que pueden percibir o lisa y llanamente tienen el don de comprenderlo todo antes de tiempo o tienen la suficiente claridad como para programar todo. Hay gente que tiene esa habilidad mental de ser estructurado y poder hacerlo. Pero el flujo de efectivo viene a parchar otra situación o viene a solucionar mi necesidad de información y mi necesidad de tomar una decisión acertada respecto a los flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque el que yo obtenga un recurso o el que yo gaste o gane no siempre significa una entrada o una salida de dinero. Me explico, y yo creo que a más de alguno le habrá pasado, que en el caso más simple, por ejemplo, presto un servicio, vendo un producto, pero no me lo pagan. Entonces ahí tenemos una diferencia clara, porque en el estado de resultados voy a tener, no sé, una venta por 2 millones de pesos, hice un servicio grande, hice una venta por 2 millones de pesos, y esa venta de 2 millones de pesos me generó un costo de 1 millón de pesos. Marginé el 100% de mi costo. Perfecto, fantástico. En mi estado de resultados va a decir que gané 1 millón de pesos. Pero si el flujo no llega, perdí uno.
no gané nada. Lo mismo ocurre, por ejemplo, ya en operaciones más extensas o más estructuradas. Tengo remuneraciones que pagar, tengo un impuesto que pagar, tengo obligaciones previsionales que pagar, y tengo ciertos clientes regulares a los que les facturo, no sé, cada 15 días. Si pretendiera extender esa operación o pretendiera prestar un servicio adicional al que ya presto, empiezo a hacer mis cálculos y digo, bueno, voy a necesitar contratar más personas y voy a tener que gastar un poco más. Eso me va a significar, en mi relación con mis proveedores, un lapso en el que voy a tener que generar un flujo negativo. Voy a tener otro flujo negativo que precisamente va a ser lo que tengo que pagarle a los trabajadores, las imposiciones de los mismos, el impuesto que tenga que pagar, porque todos los meses hay que pagar impuestos. Quizá para ampliar esa operación voy a tener que pagar un arriendo adicional. Pero ¿qué ocurre con los ingresos? No, si pasa mucho, por ejemplo, muchas veces con las concesiones. Participo de un concurso y resulta que me van a pagar y yo saco mis cálculos, voy a gastar 100, voy a ganar 200. Perfecto, fantástico. Dígame. Parece que se le había activado el micrófono a don Sí, al Ricardo. parecer fue por error, no hay problema. Entonces, muchas veces incurro en el gasto, quito por ahí financiamiento a otras cosas, pero resulta que el pago del servicio se prolonga y se prolonga y se prolonga y a veces no llega o a veces hay problemas o a veces me pagan una parte. Mi capacidad de planificar mis flujos de efectivo es tanto más importante que planificar mis deudas, porque ojo que no estamos hablando de planificar deudas, estamos hablando de planificar flujos, ¿sí? Por ahí se entiende. Y de hecho, como dicen por ahí, en casa de herrero, cuchillo de palo, ni yo soy lo suficientemente estructurado como para decir, mira, tengo esta fecha, en esta fecha pago, en esta fecha recibo, etcétera, etcétera. Porque por idiosincrasia quizá, o por el correr de los días, por ahí lo perdemos de vista. Y es natural. Pero sí nos ponen cierto riesgo porque, a su vez, lo mismo que pasa con los impuestos, que es una cosa que podríamos conversar otro día, pierdo ciertas nociones, pierdo la noción, por ejemplo, como les decía, el tema del IVA, que muchas veces compro, vendo, tengo dinero en la cuenta del banco, voy y gasto, oye, mira, me quedó un poco más, o sea, es que voy a comprar un poco más de insumo, o voy a comprar un poco más o voy a mandar a arreglar una cosa. Y claro, me cae el día 20, tengo que pagar impuestos y decir, raya, me gasté la plata. Y pasa, yo soy asesor hace ya unos cuantos años, y me pasa que llego y le digo, mire, ¿sabe qué? Le hice su cálculo, tome, ahí está su impuesto. Ah, pero no voy a tener plata, ¿qué puedo hacer? Planificación. Planificación y planificación. Para cerrar entonces, el flujo de efectivo, ya habiendo conversado lo que revisamos, y esperando que no haya dudas o consultas. Ahí quizá hay una, parpadea el chat. Vincent, que te escribí ahí algo, bueno, lo reenvié, algo que nos escribieron a través de nuestro WhatsApp. La inversión en la primera compra de un terreno es un costo. Miren, la verdad, ahí hay que hacer una diferencia, y también tiene que ver con los conceptos contables, que en definitiva, los bienes o derechos que yo poseo para obtener un beneficio futuro son precisamente un activo, no son un costo. Por lo tanto, si yo voy a iniciar con un recurso o un activo que va a ser el valor del terreno, no sé, voy a inventar 15 millones de pesos y un capital de 15 millones de pesos. Ese va a ser mi recurso inicial. Ahora, también el terreno tiene una característica particular, es que no pierde valor en el tiempo, no se deprecia, por lo tanto, ese bien no se va a convertir en costo jamás, a no ser que lo venda. Pero en ese caso, cuando yo compro un bien que pretende generar un beneficio futuro, lo que yo estoy haciendo es obtener un activo, un recurso, no incurrir en un gasto ni en un costo. Y ese es un tema particular también porque pasa algunas veces, algunos empresarios se programan o se acerca a diciembre y ven el tema del impuesto a la renta y se preocupan y dicen, ¿qué puedo hacer para no pagar tanto, para disminuir mi utilidad? Y a veces cometen el error de comprar algún bien. Y el bien por sí mismo
implica un recurso, no un gasto, por lo tanto, muchas veces el objetivo no se cumple y además quedan con menos flujo disponible para cubrir el impuesto. Espero haber contestado la consulta. Por ahí si pueden complementarlo, pueden comunicarse ahí con Alejandro. Alejandro me avisará si hay que complementar un poco más. Muchas gracias. Como les decía entonces, como último elemento de esta partida, el flujo de efectivo me va a permitir, ¿cierto?, planificar el disponible en el futuro y revelar también el nivel de eficiencia de los ciclos de cobros y pagos, ¿sí? Porque puede que venda el doble de lo que compro, pero lo que compro tengo que pagarlo al día y lo que estoy vendiendo lo estoy vendiendo a 60. ¿Qué hago? Tomo una decisión distinta, cambio mi política de cobro, busco acuerdos con mis proveedores. En ese sentido, este tipo de información estructurada de esta manera es la que me va a permitir poder hacerlo con mayor propiedad. Siempre podemos decidir con más o menos información, esa es otra cosa. Ahora, como bien les comentaba recién, vamos a hacer una diferencia aquí y vamos a un poco destapar el escenario. Contabilidades, ¿por qué? Porque para la contabilidad o información financiera existe el estándar internacional. Parte de la globalización empujó a que se reuniera, ¿cierto?, por así decirlo, el buró de profesionales de la información financiera del mundo y dijeron, ok, ya estamos negociando hacia afuera, ya estamos estableciendo relaciones internacionales. Lo justo es que cuando nos comuniquemos, nos evaluemos, tengamos la intención de negociar con alguien de fuera y tengamos la legítima necesidad de conocer su información, de saber en qué situación se encuentra, requerir la información financiera, pero si está bajo parámetros diferentes, no va a resultar. Establecieron un parámetro único, que son las famosas IFRS, ¿cierto? Que es una sigla en inglés, que no sé más que graficar, ¿cierto? La información financiera bajo estándares internacionales. ¿Correcto? Ahora, ¿qué particularidad tenemos nosotros los chilenos? Que por disposiciones tributarias, Chile debe, o sea, las empresas en Chile deben elaborar o estructurar su información contable de una manera particular para cumplir con los requisitos que establece la norma tributaria. Es decir, la presentación de la información es distinta. Técnicamente, si quisiera cumplir con ambas, por ejemplo, si yo quiero el día de mañana efectivamente empezar a negociar con empresas del exterior, quiero cumplir al dedillo la información financiera internacional, voy a tener que tener una partida contable bajo el régimen internacional. La verdad, para serles sincero, las diferencias no son abismales, pero sí hay cosas, por ejemplo, con el activo fijo o activo inmovilizado, donde los criterios aplican de manera diferente y podría llevar a una distorsión en el resultado, ¿sí? Podrían terminar en resultados financieros distintos. Pero en Chile, como les digo, debemos presentar la información financiera, por así decirlo, contable en términos tributarios, de una manera diferente, que es precisamente bajo un balance, ¿cierto?, de 8 columnas, que se llama, disculpen, balance de 8 columnas. ¿Qué es lo que hacemos acá en Chile? Por disposición tributaria tenemos este balance de 8 columnas que lo que hace es juntar el estado de situación financiera y el estado de resultados en un mismo documento. Caso aparte para el flujo de efectivo, que la verdad al servicio de impuestos internos, que es la institución que administra los impuestos en el país, no le interesa mucho. ¿Correcto? Entonces, aunque suene extraño de mi parte, lo que acabamos de conversar y revisar habla de la información contable y de la contabilidad en su forma pura de información financiera. Pero me atrevería a decir que si no el 90, el 80% de quienes estamos aquí, trabajamos y conocemos la contabilidad de la mano del balance de 8 columnas. No podríamos determinar, ¿cierto?, que estuvimos en presencia de un estado de situación financiera o que estuvimos en presencia de un estado de resultados, ¿correcto? De hecho, muchas veces pasa que cuando voy a un banco a pedir financiamiento, me piden que separe el estado de resultados del estado de situación financiera y yo lo que tengo es un documento que me entregó el contador, que es este balance general. ¿O me equivoco? ¿Alguien tiene algo que comentar al respecto? Sería interesante.
alguien que tenga por ahí alguna consulta, yo creo que hay que aprovechar la instancia. Estamos aquí con Vincent, de verdad, un experto en el área. Y bueno, también recordar que esta fue una de las, dentro de la Escuela de Turismo, para abordar las temáticas que se trataron en esta escuela, se realizó una encuesta a todos nuestros socios turísticos y esta también fue una de las temáticas bastante comentadas, si no me equivoco, estaba dentro de las 5 prioritarias, así que damos la instancia, de verdad, para que puedan consultar y aprovechar de conversar con Vincent sobre esta área de las contabilidades y los distintos estados de resultados. No sé por ahí si alguien tiene alguna consulta. Me voy a tomar un momento, quizá un minuto, porque quiero mostrarles algo. ¿Sí? Voy a dejar de compartir para no aprovecha de la pantalla. Bueno, tenemos instancia también para por ahí comentar un par de cosas. Pero como bien les decía, claro, y suena, puede sonar extraño, porque dice, bueno, entonces, ¿para qué me explica tantas cosas si al final nosotros no la usamos y no la voy a usar y no lo voy a ver? Porque existe esa diferencia. De hecho, voy a buscar, tengo aquí un estado de situación financiera como en lo dices tú, sí, formato, no es algo directo que ellos van a manejar, nuestros empresarios, pero sí hay algo que saber entenderlo, hay que saber leerlo cuando me pasan estos documentos. Es que en realidad, si yo siempre lo converso, y de hecho trabajo y trabajamos en regiones, trabajamos en una región que no presenta grandes industrias ni grandes empresas, así que en los años que tengo, claro, he tenido que relacionarme con empresas de mediano o pequeño tamaño y a la gente lo que le interesa es cumplir con los impuestos. No tiene la visión de que en realidad necesito mi información para tomar una decisión. Necesito mi información porque quiero saber cómo estoy. Quiero saber cómo me fue en el año, quiero saber cuánto han crecido mis recursos, quiero comparar mis recursos contra mis deudas para saber qué hacer el otro año. La verdad tienen nociones, mira, yo sé que saqué un crédito, lo estoy pagando, y con lo que vendo en el mes me alcanza, sí, vendo en el mes, pero ¿cuánto compro? ¿Cuánto ya estoy pagando? ¿Cuánto pago de remuneración? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Cuáles son los plazos que manejo para realizar mis pagos? Entonces, por ahí la necesidad y también el tema de los costos, porque claro, entendemos que muchas veces un emprendimiento difícilmente se va a hacer de un profesional de planta para que se dedique a llevar la contabilidad, que también es un punto. Hay un costo también detrás de, es como tener un abogado de cabecera. Uno recurre a la prestación del servicio cuando lo requiere porque tampoco puede cubrir el costo de una asesoría permanente, por así decirlo. Y que también es legítimo. Por lo tanto, con el tiempo se ha vuelto común o cotidiano que en realidad lo que hagamos es trabajar en base a la contabilidad tributaria, por así decirlo. Ocupamos el criterio tributario e informamos y generamos el informe contable que necesitamos para pagar nuestro impuesto a la renta y para respaldar nuestras declaraciones de impuesto mensual o IVA. Y eso es todo. Y por ahí, si necesitamos el balance para algún trámite en el banco, lo solicitamos de manera puntual. De hecho, la facilidad que dio la norma tributaria para tributar en base al antiguo 14T, hoy en día el PROPYME transparente, que es, no se preocupe, nosotros le presentamos una propuesta con lo que usted vendió, lo que compró, infórmeme si pagó sueldo, infórmeme si arrendó, y le hacemos el cálculo y así usted paga. ¿Qué hizo la gente? Se acogió a eso, muchas veces no tiene que pagar un contador, no tiene de qué preocuparse, pero a la hora que va al banco le dicen, ya, muéstrame sus balances de 3 años hacia atrás. No, pues yo no lo he hecho nunca. Pero en serio no lo he hecho. No lo he hecho porque puedo pagar los impuestos sin hacerlo, entonces ¿para qué lo haría? Entonces ahí es donde está la magia. No estamos aquí para apuntar a nadie ni decir que estamos cayendo en un grave error. Créanme que incluso yo trabajo con gente a la que les preparo su balance anual una vez, converso con ellos una vez al año, tomo, consolido toda la información y preparamos algo que, si bien es cierto, no está apegado a la fidelidad de los hechos, porque no lo hicimos de manera cronológica, porque hay cosas que se escapan, porque hay cosas que se compran sin documento, pero que por ahí cumple con la necesidad de tenerlo muchas veces. Entonces, por estas instancias, estas invitaciones, estos talleres van un poco a concientizar, ¿cierto? A informar y a tratar de que, si bien es cierto, no salgan de aquí levantando el teléfono, buscando un contador, ni pensando en tener una unidad de contabilidad en su empresa,
sí quizá reparar un poco en su desarrollo, en cómo se genera, en informarse, en consultar, quienes tengan contadores muchas veces sentarse, conversar de qué se trata, consultar cómo va todo, cómo se está trabajando, qué criterios se está aplicando, qué se puede mejorar. Como les digo, muchas veces hay cosas que se trabajan sin documentos. No sé, pasa mucho en los restaurantes que compran, no sé, verdura y el tipo que les vende la verdura jamás en su vida ha emitido un documento. Dicen, bueno, es el mejor precio que tengo, de hecho, el mejor producto al que puedo acceder, pero no puedo acceder a la factura, ¿qué hago? ¿Cuál es la distorsión que eso genera? Y ser consciente a la hora de tomar la decisión de qué es lo que va a ocurrir. Disculpe, estaba haciendo eso. Ya estoy por Hay terminar. algunas consultas por ahí, Vincent, a través del chat, si la logras ver, pero Alejandro nos preguntaba entonces, ¿qué debemos hacer mensualmente cuando el contador solamente nos pide las boletas o las facturas? Porque uno no sabe cómo que se puede mejorar. Y Verónica también nos pregunta si es suficiente con solo un Excel ir manejando nuestras cuentas. La verdad, primero, ¿qué es lo que hay que hacer mensualmente? Miren, técnicamente yo debiese registrar todo lo que hago. De hecho, lo ideal yo debiese tener una cuenta de la empresa y decir, ok, ahí está la cuenta de la empresa, ahí entra lo que vendo y sale lo que gasto. No mezclarlo con que tengo que echar benzina o tuve que ir al supermercado y voy a sacar plata de aquí y después la repongo, o al final tener la conciencia de que como es mi negocio puedo sacar la plata de ahí y después se entiende como un retiro del el derecho legítimo que yo tengo de las utilidades del negocio, porque yo trabajo en él y muchas veces trabajan solo ellos en el lugar. Y todo lo que gestiono técnicamente debiese irlo registrando. Porque así, si yo lo registro de manera cotidiana, hoy en día, como toda la contabilidad se maneja en sistemas electrónicos, yo podría sentarme mañana, apretar 2 clics y pedir el reporte de qué es lo que está sucediendo. ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son las facturas por cobrar? ¿Qué facturas emití y no me han pagado? ¿Qué facturas me llegaron y no he pagado aún? Etcétera. Entonces, claro, como les digo, es difícil porque hay que sistematizar, hay que tener a alguien que dedique ese tiempo y muchas veces pagar por esa diferencia de servicio. Ahora, el indicador de boletas contra, o sea, de facturas de venta y boletas contra compras también me puede ir dando una seña, pero es una seña muy genérica. Porque yo sé cuánto compré, cuánto vendí, pero el consumo de combustible, por ejemplo, quienes tienen que determinar aquello, el tema de remuneración, el tema de arriendo queda por fuera. De hecho, la noción que tienen todas las empresas que cuando yo voy a pedir un servicio, sea de telefonía, de internet, de lo que sea, que me pidan 6 IVA siempre, es precisamente porque ahí ellos comparan cuánto vendo y cuánto compro. Lógicamente, si yo compro más de lo que vendo y me van a entregar un plan, no sé, de internet de, no sé, 50.000 pesos, van a pensarlo bien porque no alcanzo a cubrir lo que compro ya con mis ventas. Cosas por el estilo. Ahora, respecto al tema del Excel que consultaba alguien más, si tienen el régimen de ingresos contra gastos, llevar ordenadito su Excel le permite tener una visión personal mucho más útil que el no tenerlo. Siempre el poder gestionar algo o tener un orden va a ser positivo. Ahora, si la utilidad sobre la decisión que eso pueda tener depende del nivel de detalle que alcance. Si lograra estructurar algo de manera tal que pudiese entregar la información parecida a la información que entregan los estados financieros, que es desempeño, situación actual y flujos, sería fantástico. De hecho, sería prácticamente llevar una contabilidad personalizada, por así decirlo. Más allá de que no genere los reportes, más allá de que no haga su balance, siendo sincero, incluso siendo un profesional del área, si encuentran una forma adecuada, una forma que les sea más cercana, lo importante es que tengan la información y puedan tomar una decisión acertada. Si en definitiva la contabilidad eso es lo que busca. ¿Sí? No, por ahí, y me van a disculpar en la publicación de Facebook Live o donde lo puedan publicar mis colegas, que en realidad no, más allá de buscar, especialmente en el emprendimiento, en la pequeña empresa, más allá de buscar privilegiar al gremio, si se pueden educar, si pueden encontrar la manera de, por lo menos en su primer año de operación, en su primer año y medio de operación, entendiendo el costo que tiene un profesional contable que haga un trabajo de ese nivel de detalle, si pueden llevarlo de la mano y no perderlo y hacerlo progresar de esa manera, fantástico. Mejor si tienen a alguien a quien consultarle, levantar el teléfono y decir, mira, estoy haciendo tal cosa, oriéntame, ¿cómo lo puedo estructurar?
mejor aún. Miren, les voy a mostrar aquí un ejemplo. Voy a ocultar la identidad, por supuesto, porque son datos efectivos reales, ¿cierto? Voy a compartir aquí la pantalla y les voy a mostrar un ejemplo. De hecho, es una comparación. No puedo compartir la pantalla como tal, sino más bien puedo compartirlos por separado. Ok, vamos a hacer una cosa. Les voy a mostrar este primero, ¿cierto? Este de aquí. Aquí tenemos el balance general que todo el mundo ha visto, yo creo. ¿Sí? Aquellos que ya tienen un par de... ¿Qué nos recomienda? Que es muy fácil rendir fondos como... Sí, tienen una consulta ahí de Gabriel Caballero que nos está haciendo. Miren, la verdad, me cuesta un poco darle la respuesta porque, para serle sincero, no conozco la rendición de fondos que hacen en este Orasmi, la verdad. Sí, sí, bueno, un poquito para complementar, son fondos más específicos, más que de tema de tributación o financiera a nivel empresarial, tiene que ver más con la rendición de recursos que nos entregan fondos públicos. Yo por ahí he trabajado con algunas rendiciones. Tienen cada uno su metodología y la entregan a los tienen su sistema electrónico, sí. Tienen su sistema electrónico, una planilla, ingresos, gastos, muchas veces asociado al agente operador que muchas veces ocupa FOSIS, ocupa Cercotec. Sí, tiene, y bueno, realmente hay un ejecutivo, como dices, encargado de eso de poder apoyar. De todas formas, Gabriel, si tienes alguna consulta en algún fondo especial que está en este momento siendo beneficiario, quizás desde aquí, desde la corporación, te podemos apoyar, porque tenemos ahí algún tipo de experiencia en esas áreas donde hemos postulado ya varios fondos y rendido en gobierno regional, en CENSE, en Cercotec. Así que cada uno tiene unas metodologías distintas, no son a la par unas con otras. Claro, los sistemas son diferentes, pero en esencia, por lo general, es respaldar según lo que se estableció en el plan de negocio, finalmente los gastos con el documento, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, como les decía, miren, aquí lo pueden apreciar, Alejandro, ¿cierto? Balance general, enero-diciembre. Sí, te pediría si lo puedes aumentar un poquito el tamaño. Se ve un poquito más. Ahí sí. Ahí se logra entender los textos. Entonces, claro, aquí está inmovilizado para que no se pierda el encabezado. Lo voy a quitar, ¿sí? Para que no sea tan... Me cruzo con el encabezado de Zoom. Entonces, como les decía, miren, y pueden apreciar, aquí hay otro dato. Contablemente, si alguna vez se cruzan con este tipo de información, van a apreciar que está codificado. Es más que nada para llevar un orden. Por lo general, con los códigos 1 se van a encontrar con sus recursos, ¿sí? O los activos. Todos estos recursos, lo que tengo en caja, lo que alguna vez tuve por cobrar, deudores varios, pagos provisionales, que es el PPM, ¿cierto? Que muchos ya deben de conocer, los créditos fiscales de IVA, las mercaderías. Este personal son los anticipos, ¿cierto? Que se le realizaron al personal, seguros y otros que son recursos propios o derechos que yo puedo cobrar en el futuro. Luego tengo, ¿cierto? Mis bienes, equipos computacionales, vehículos, y tienen los pasivos, hasta aquí, hasta el capital. Todo lo por pagar, como pueden apreciar, ¿ven? Y luego tienen costos, todos los 4 son costos, asesorías, gratificaciones, leyes sociales, gastos de oficina, patentes, etc. Y finalmente tienen las ventas, ¿sí? Que en realidad es un solo servicio que presta. Y en realidad no hay mayor detalle. Ahora, como les decía, como estructura, el balance de 8 columnas me permite, o le permite al servicio en un solo documento, poder apreciar tanto la situación financiera como el resultado. ¿Por qué? Porque aquí en inventario tengo lo que es activos y pasivos. Hasta aquí. Como pueden apreciar. Por eso, de hecho, lo divide en columnas. No continúa y luego en 2 columnas diferentes tiene pérdidas y ganancias que, en definición, acabamos de observar como estado de resultado. ¿Correcto? Entonces, cuando se enfrenten a esta información,
que lo más seguro es que estos son los balances que van a ver, su desempeño está aquí, ingresos y gastos. Y los recursos que puedan tener están en las columnas de activos. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué quería hacer o quería mostrar esto? Porque ahora les voy a mostrar un estado de situación financiera en formato financiero. Como pueden ver, aquí ya no hay columnas. Aquí tengo, por así decirlo, una división en dos. Tengo activos por un lado y tengo pasivos por el otro. ¿Por qué? Porque aunque no posea las columnas que revisamos recién, podemos apreciar esta igualdad entre los recursos y las obligaciones y patrimonio. Aquí, bajo otra estructura, ¿cierto? Con un poquito de diferencia en el detalle, puedo apreciar qué ocurre con mis activos circulantes, que por definición, el término circulante y no circulante, o corriente o no corriente, que algunos podrían haber apreciado muchas veces en estos formularios que nos entregan los bancos para llenar, no tiene nada extraordinario más que identificar lo circulante o corriente como aquellos elementos, ya sea deudas o sea recursos que pretendo liquidar en el periodo de 12 meses. Es decir, yo el dinero supongo que lo voy a ocupar dentro del año. El dinero en el banco puedo ocuparlo durante el año y los clientes pretendo cobrarlo. Todo aquello que yo no pretenda liquidar o utilizar o aprovechar dentro de por lo menos los siguientes 12 meses es no corriente. Como pueden apreciar aquí, o no circulante, la verdad. Se utilizan los dos términos. Entonces tenemos las cajas, los bancos, los clientes por cobrar, los anticipos varios, ¿cierto? Préstamos al personal y deudores varios, documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas, ¿sí? Deudas que tiene que cobrar la empresa, existencias, PPMs por recuperar y otros egresos. Luego vienen los activos fijos, que son los terrenos y propiedades, ¿sí? Esta empresa es más grande que la anterior, ¿sí? No es el mismo, no es la misma información presentada en dos formatos, sino más bien son los dos formatos, pero de empresas diferentes. Entonces, tienen terrenos, construcciones, maquinarias y equipos, camiones, equipos de computación y de precisión. ¿Sí? Otros activos varios, algunos impuestos diferidos, garantías, etc. Un total de recursos de 2.431 millones de pesos. ¿Correcto? Aquí tengo el desglose, tengo el detalle, como les decía, tengo la situación. A 31 de diciembre, creo que esta información es 2016. A 31 de diciembre del 2016, la situación de esta empresa era esa. Eso es lo que tenía en el banco, tiene el valor de sus vehículos, etc. Esa es la posición en la que está. Por otro lado, como deudas, tiene lo siguiente. Tiene sus cuentas por pagar, documentos varios por pagar, cheques no cobrados, por ejemplo, donde yo podría decir, bueno, en el banco tengo 620 millones de pesos, pero tengo cheques no cobrados por 65, por lo tanto dispongo solamente de la diferencia. Las remuneraciones por pagar que están pendientes, seguramente por la fecha de corte del informe, los impuestos por pagar y otras retenciones, la AFP, impuestos, caja de compensación, etc. Y las cuentas del patrimonio, ¿cierto? El capital que haya pagado, la revalorización del capital, que es un concepto tributario, los aportes de los socios y las utilidades acumuladas. Como pueden apreciar, los 2.431 millones de pesos entre patrimonio y pasivos u obligaciones es igual a los 2.431 millones de pesos en recursos, porque esto viene a explicar, como les decía en un inicio, que todo lo que yo poseo aquí o es parte de mi patrimonio o lo debo. No hay otra explicación, no se genera solo. ¿Correcto? Podrán apreciar también el nivel de detalle, ¿cierto? Y la mayor simpleza o mayor facilidad de lectura que me entrega un estado de situación financiera, ¿sí? Porque está estructurado, porque está dividido, porque está separado, y no está todo junto en un solo informe. Ahora, como estado de resultado, tenemos aquí el desempeño. Voy a ocultar estas dos celdas porque en realidad son celdas de comparación. Pero ahí está. El saldo a diciembre del 2016 están las ventas, 2.288 millones de pesos, y los costos de explotación. Como les decía también, y aparecía en la presentación,
Claro, están clasificados los gastos, porque están los costos de explotación, o sea, directamente relacionado con lo que yo estoy haciendo con mi actividad comercial. En este caso era una constructora, y era una constructora que hacía las calles. De hecho, si no me equivoco, dentro de la repavimentación que hicieron en Coquimbo participó. Entonces, claro, hay hormigón, soleras, adoquines, cámaras, bloques, cemento, aglomerados, fierros, tubos de acero, mallas, todo lo relacionado a ese tipo de actividad. Entonces tiene materiales, tiene arriendos, arrendó maquinaria, ¿cierto? Tiene el combustible para esas máquinas, traslados, repuestos, mantenciones y el arriendo directamente. Algunos servicios subcontratados, gastos varios que tienen que ver quizá con otros gastos asociados, las remuneraciones por esas obras y los costos de las construcciones. Como pueden ver, puedo apreciar dónde están o dónde fue a parar, o qué significó cada una de las salidas de dinero. ¿Sí? No es un flujo de efectivo, porque no tenemos el orden de cuánto salió y en qué fecha, pero sí podemos saber en qué gastamos el dinero, o cuánto me costó prestar el servicio, para llegar al final a identificar la utilidad o pérdida del ejercicio. Durante el año 2016 fue un resultado positivo de 602 millones de pesos. Esto se tuvo que estructurar de igual manera en 8 columnas, como lo vimos anteriormente, para que encajara en el formato que necesitaba el Servicio de Impuestos Internos para preparar su declaración. Comprenderán que por la envergadura de este negocio, ellos podían, ¿cierto?, cumplir con ambas normas, hacer revisiones periódicas. Esta empresa hacía revisiones periódicas de su estado financiero, tenía un equipo de trabajo compuesto por contadores que lo que hacían era registrar día tras día todo lo que sucedía, conciliar las cuentas del banco, registrar las facturas, registrar los cobros, las entradas y salidas de dinero del banco, de manera tal que, como conversábamos con Alejandro recién, el dueño de la empresa, una vez al mes se sentaba y pedía la revisión de lo mismo. De hecho, yo participé o trabajé con esta empresa precisamente haciendo esa revisión. Tenía que supervisar que estuviese correctamente registrado, tenía que validar ciertos cálculos, pero tenían un equipo que lo hacía. Claro, comprenderán por los números que estábamos manejando que en realidad no les suponía un costo importante sobre sus ventas el tener a 2 o 3 profesionales de la contabilidad más un sistema contable propio para llevar toda esta información. Este es el objetivo finalmente de la información contable en general. Tenemos que llevarlo, ¿cierto? Y tenemos que ser conscientes de que hay que llevarlo a los niveles en los que nosotros nos manejamos. Niveles de ingreso, niveles de cantidad de información y niveles de necesidades de información. Como bien dice Alejandra, claro, esta empresa, por la envergadura que tenía la necesidad imperiosa de llevar un control exhaustivo, porque es tanto lo que se mueve y es tanto lo que se hace, que no iba a alcanzar con que fuera a supervisar y él juntara las facturas una vez al mes. Se requería. Y es lo que les conversaba yo recién. No les voy a decir, ni voy a impulsarlos o empujarlos a que lleguen a este punto dentro de sus medianas y pequeñas empresas, pero que sí comprendan que es importante este tipo de orden y alcanzar, ojalá el mayor nivel de información. Para otro caso, podremos conversar respecto a, por ejemplo, el manejo de impuestos, que es otra cosa particular en las medianas y pequeñas empresas, cómo abordarlo, ciertos manejos cotidianos que ayudan o no ayuden al tema de los impuestos, algunos datos que podrían servir. Como les comentaba por ahí antes de que iniciara la reunión, estuvimos conversando con Alejandro en el centro de negocios de La Serena, por ejemplo, cuando se podían hacer cosas presenciales, tuvimos espacios de clínica contable que era lisa y llanamente responder consultas. Quienes participaban llegaban ahí con su libretita, con sus preguntas y pudimos resolver una serie de puntos. Lo importante es siempre
tratar de buscar esa respuesta. Alguna vez alguien me preguntó, me dijo, ¿vale la pena que yo me meta a un curso de contabilidad, etcétera? Le dije, mire, ¿sabe que en realidad yo preferiría como profesional que impulsara su negocio, porque son ustedes los dueños de las ideas, los dueños del recurso, los dueños del esfuerzo? Muchos de ustedes sacrificaron trabajo, sacrificaron ahorro. No sé, hay quienes vendieron la propiedad que tenían pensando en conseguir un objetivo. Yo creo que es más importante que se dediquen a su fortaleza, que muchas veces hay quienes, no sé, hay quienes que prestan un servicio porque tienen una visión particular, porque tienen un lugar particular, o porque, no sé, pasa mucho en el valle que uno puede encontrar lugares turísticos donde el emplazamiento, la distribución, no sé, los que son de alojamientos, muchas veces el tipo de material del alojamiento, el ambiente que tiene dentro, nace del incentivo y nace de la idea de quien es dueño de ese negocio. Y eso es único, eso no lo tiene cualquiera. Por ahí yo prefiero que se dediquen a potenciar aquello, pero nunca se olviden de informarse, de entender, de saber cómo funciona. Y exigir también muchas veces la explicación de lo que ocurre. Me he encontrado con muchos casos donde, no sé, incluso yo haciendo trámites en impuestos internos, he escuchado a la persona de al lado que le están atendiendo y dicen, mire, ¿saben qué? En realidad yo tenía un contador y no sé qué hizo, no entiendo, pero quiero salir de este problema. La idea es no llegar a ese punto. La contabilidad, como todo rubro, está compuesto de gente que lo hace bien, gente que lo hace medianamente bien, gente que lo hace mal y gente que lo hace muy mal. De hecho, hay gente que hace mal uso de su profesión también para hacer cosas malas. Pasa en todos lados, pasa con los mecánicos, pasa con los que venden repuestos, pasa con la gente que vende por internet, pasa con... En realidad la naturaleza humana es así. ¿Qué puedo recomendar o qué puedo sugerir yo siempre? Infórmense, traten de descubrir, por ejemplo, estos elementos básicos, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué son los activos, los pasivos, mis deudas? ¿Sabes qué? Necesito, no sé, ver el balance, no sé, a junio. Puedes prepararme un balance a junio, puedes prepararme un borrador para ver más o menos en qué está, encontrarse con el documento y ver, ok, se ve bonito, tengo recursos, etcétera, etcétera. Ya, ¿dónde están las deudas? ¿Registramos las deudas? Esa es otra cosa que pasa muchas veces. Como bien consultaban, yo le mando las facturas de compra y de venta al contador, pero no sé, de repente saqué un crédito y no le aviso hasta fin de año, cuando me preocupo de pagar mis impuestos. Muchas veces yo establezco un negocio, pero para financiarlo como persona natural pido un crédito para financiar eso. ¿Cómo consigo que esa información quede registrada en la información financiera? Porque piensen que si yo hago una empresa, no sé, la empresa, lo primero que se me ocurre, computador SPA, no sé, vende cualquier cosa. Claro, si yo voy a un banco con una empresa que recién creé, no me van a prestar atención ninguna. ¿Qué hago yo? Yo como Vincent digo, bueno, yo igual no tengo deuda, voy a pedir un crédito y voy a completar el negocio. Entonces, voy a tomar esa plata y se la voy a dar al negocio. Ese dinero entra al negocio ¿cómo? ¿Es un préstamo que yo pretendo recuperar? ¿Es capital que yo voy a aportar para no recuperar nunca? ¿Qué hago? ¿Quién paga los intereses de ese crédito, por ejemplo? Perfecto. Entonces, es un poco de eso, informarse y todo. Por ejemplo, Alejandra, claro, hace esa alusión. Identifica, pero por ahí le falta ese pasito adicional. Bien, vamos a chequear aquí. Vamos a hacer un ejercicio rápido. En realidad, Alejandro me dirá si estoy abusando de su paciencia y del tiempo de los asistentes. No, tenemos ahí unos minutitos todavía si quieres extenderte un poco. ¿Sí? Para aprovechar que Alejandro nos colaboró, y agradezco, ¿cierto? Porque le da un poco de dinamismo a esto. Por ejemplo, en este caso, puedo hacer varios análisis. Por ejemplo, de solvencia. ¿Sí? Yo digo, ok, ¿qué es lo que tengo aquí? En este caso hay 9 millones en caja, esos 16 millones de pesos de PPM vienen para el tema de impuesto a la renta. Y tengo mercaderías por 17 millones 208. Eso es lo que tengo, con lo que puedo responder. Y tengo mis vehículos, ¿cierto? Pero eso por lo general yo lo sé porque son inversiones mayores, no pasan desapercibidas. Ahora de la mano, yo puedo ir y chequear en los pasivos, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo por pagar? Y chequear que todo esté, como le digo. De repente, dentro del fragor del funcionar y de la lucha diaria por hacer funcionar mi negocio, hoy en día, pandemia, tema social, poco turismo, lo que sea,
estoy ahí luchando, pendiente, se me pasó el año, y claro, como les digo, de repente, no sé, pues hay un crédito que pagar aquí, y que no está. ¿Cómo lo hago? Tengo que informarlo, ¿cierto? Reconocerlo, y claro, va a ser distinto tener 9 millones de pesos en caja para pagar nada, ¿cierto? O tener impuestos por pagar de 4, o tener un crédito aún que pagar que represente cierta cantidad de dinero. Puedo apreciar o puedo pensar en cuáles son los flujos que tengo que generar, si puedo apreciar, ¿cierto?, cuáles son los pasivos por pagar. Los pasivos aquí me dicen que yo a la AFP, a las instituciones de seguridad y a FONASA les debo aproximadamente 2,5 millones de pesos. Ya sé que tengo que planificarme y generar ese dinero. ¿Puedo responder con lo que tengo en caja y en banco? Sí, me quedo tranquilo. No, ¿qué pienso? No sé, ¿tendré que liquidar algo de mercadería? ¿Tendré que vender más barato para hacer un poco de caja? Como bien dice Claudia, a través de su iPhone, según lo que veo aquí, hay un montón de cosas. Esto tiene un montón de factores, tiene un montón de lecturas, podemos abordarlo y tomar decisiones distintas. Los rubros también generan que la información financiera no traiga la misma estructura, me refiero a eh, equilibrio entre activos y pasivos, ¿cierto? Hay muchos negocios que como son de temporada, caigo o me apoyo en los pasivos, me apoyo en obligaciones pensando en recuperar con una buena temporada. No sé, están los restaurantes que tienen un funcionamiento particular porque trabajan con mucho perecible, etcétera, etcétera. Lo otro sí es precisamente, volviendo con Alejandro, ¿cierto? ¿Dónde mirar o por ahí alguna idea genérica? Ir acá siempre las últimas 2 columnas. Las últimas 2 columnas son las que le van a mostrar por ahí lo que más interesa en el día a día, que es cómo me está yendo, qué estoy haciendo, cuánto estoy gastando, o si lo que estoy ganando me alcanza para cubrir lo que gasto, si estoy ganando, estoy perdiendo. Porque como le digo, los flujos de dinero, si siempre tengo plata en el banco, pienso que está normal, estoy bien. Porque no se me ha acabado la plata, porque puedo pagar lo que compro. Pero si tiro raya para la suma, muchas veces, claro, como compro a 30 días, voy a algún proveedor que me da una chance de pagar más, estoy atrapado en una bicicleta eterna, y si tiro líneas, finalmente gasto más de lo que gano. ¿Cómo lo descubro? Puedo ir haciendo estos chequeos, claro. Como bien conversábamos, siendo empresas pequeñas, posiblemente hacemos el balance una vez al año y en el mes vemos facturas de compra y de venta, pagamos el IVA y no tenemos información durante el año. Pero sí al final del año puedo mirar, por ejemplo, y aquí, esta es una empresa que presta servicio. Pero, por ejemplo, puedo apreciar de manera simple que esos 90 millones de pesos son con creces el gasto máximo de la empresa. Y claro, como presta servicio, se apoya en sus trabajadores para prestar ese servicio. Son el gasto principal porque de ahí nace el recurso. Como por ejemplo una constructora puede tener un alto volumen en servicios de tercero porque subcontrata, o en arriendo de maquinaria, por ejemplo. Y ahí yo también hacer mi planificación, decir, ¿es necesario que me gaste, no sé, 10 millones de pesos en arriendo al año? ¿Podré encontrar un arriendo más barato? O buscar en la clasificación de los gastos, poder ir haciendo lectura, ir identificando, porque a veces también el contador puso algo, y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, me llama la atención, ¿por qué esto en 5 millones de pesos en mantención de equipos si yo no he hecho? Y él le dirá, no, mire, ¿sabes qué? Tomé esta factura, y yo pienso que es, o él interpretó que era mantención de algo, pero a lo mejor era la construcción de otra cosa y no corresponde a un gasto, sino que corresponde a un recurso, porque construyó un galpón, no sé, estoy inventando. Pero todo nace de la interpretación general que yo pueda hacer de estos elementos. En honor al tiempo, yo creo que vamos a ir cerrando. Les voy a agradecer. Ahí está. Alejandra, si yo puso el dinero para pagar cuentas, sí, debiese hacerlo. Porque lo que pasa es que usted tiene que elegir el camino, Alejandra. Porque yo puedo hacer un préstamo a la empresa. ¿Y qué es lo que hago? Reconozco una obligación aquí, reconozco un pasivo por pagar, algo que está pendiente de pago, y reconozco el ingreso de la plata. No sé, si le presté, no sé, 1 millón de pesos a la empresa. Entonces, le presto, aumento en 1 millón de pesos, y ese 1 millón de pesos lo ocupo para pagar mis gastos. Pero va a estar ahí registrada la deuda conmigo. Y después la saco. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo le presto dinero y después lo recupero, no tengo que pagar impuestos porque yo no estoy ganando dinero. Yo estoy recuperando mi plata.
Distinto es, claro, si yo lo aporto, tendría que aportarlo aumentando mi capital, aquí, ¿dónde está? Aquí. Aumentando mi capital, y yo lo que obtengo es el derecho a cobrar en el futuro. Pero por ahí podría ser más conveniente que lo entregue como préstamo. ¿Por qué? Porque especialmente si usted es la única dueña, usted por aportar más capital no gana nada. Cuando yo tengo otro socio y me toca a mí aportar más capital, por ahí gano una proporción más grande o gano una posición más dominante en la empresa, y por ahí me trae un beneficio económico. Es decir, si yo tengo el 50% y en apuros tuve que poner más dinero, decir, bueno, yo voy a aportar más capital, pero me voy a quedar con el 60%, no con el 50%. ¿Ok? Claro, después voy a tener el 60% de la ganancia y no el 50%. Pero si soy yo solo, mejor se lo presto y después lo recupero. De esa manera, cuando recupere ese dinero, no tengo que pagar impuestos de manera indebida, porque obviamente sería pagar impuestos de manera indebida porque yo no estoy ganando nada. Lo que estoy haciendo es recuperar mi dinero. Entre esas cosas y muchas podemos conversar, yo creo, en alguna otra ocasión. Don Alejandro, le agradezco la paciencia y la oportunidad, la verdad, de poder participar. Creo que, no sé si coincidimos, pero yo creo que en parte el habernos vuelto profesionales, en mi historia, por ejemplo, soy de los primeros profesionales de mi familia. Mi familia nunca tuvo mucho acceso ni a muy buena educación ni a nada por el estilo, y creo que dentro de esa cercanía con el mundo común y silvestre y con las personas en general, uno como profesional si puede aportar o puede ayudar a algo por sobre el dinero o el trabajo como tal, siempre se agradece. Así que trato siempre de participar con la mayor energía y ser de la mejor utilidad, así que espero que les haya servido. Les agradezco el respeto, más allá de que estemos tras pantalla, también siempre se agradece el respeto y la asistencia y el interés mayor aún. Estimada Alejandra, a pesar de que su nombre no tenga rostro, quiero agradecerle también porque le dio un poco de frescura a la reunión, así que Oye, Vincent, dejo a Alejandro que haga su cierre. gracias. Sí, Vincent, muchísimas gracias de verdad por tu exposición. Bueno, Mitra nos mandó ahí un saludo y agradecía a los contadores, bueno, a mí y a los contadores en general, porque finalmente es una pega increíble. Detrás de cada empresa siempre hay un contador, tiene que ordenar todo esto que se hace durante un año. Haciendo magia muchas veces, sí. Haciendo magia, como dice, ordenando, teniendo información bastante vaga que ayudan bastante. Bueno, y también invitar a la gente que genere también más lazos con los contadores. En general, hay como una distancia de solo enviarse papeles, sino que de repente hay que aprovechar la instancia de hacer las consultas, si algo que no entienden. Reunirse, preguntar, aprender, sí. Sí. Y miren, en realidad los contadores somos como cualquier otro servicio. En realidad, si me ha tocado, me dice que mi contador me contesta cuando quiere, o cuando le pregunto algo me dice que no me preocupe, y sabe que no me gusta, yo quiero saber, cambie. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? La información financiera es de ustedes, los documentos son de ustedes, eso es lo otro. Muchas veces dicen, pero si no me devuelve las facturas, que me tiene todas las cosas. No, si legalmente las cosas son de ustedes. Usted puede ir mañana, golpear la puerta y decir, ¿sabe qué? Quiero llevarme mis documentos, mis cosas, porque en realidad necesito otro servicio. Claro, ahí hay un tema operativo que hay que coordinar. Obviamente uno no se va a cambiar justo en la fecha de impuestos para que pase algo malo. Pero sientan la libertad, está lleno de profesionales, buenos, malos, medianos, pero participen de, como les digo, no hagan un curso de contabilidad, pero sí pregunten, aprendan, pidan una explicación. Mira, ¿por qué pusiste eso ahí? ¿Qué es ese valor? ¿Qué significa? Y por ahí de la mano van armando una sinergia importante, como dice Alejandro. Sí. Bueno, y también dejar invitado a que cualquier duda adicional, como decía, desde el Centro de Negocios de Cercotec de La Serena, apoyan estos procesos también de todos los empresarios. Pueden ir, tanto acá a la corporación, nosotros también lo hacemos, pero si quieren ya una asesoría más experta, desde el Centro de Negocios Cercotec, que estaba por ahí Alfredo, son los encargados de poder prestar un apoyo más en lo individual en estos temas y muchos, muchos más. Así que invitados también a que puedan contactarse con Alfredo Ardiles del Centro de Negocios Cercoteco, de cada uno de esos ejecutivos que siempre son tan abiertos a apoyarnos y que también nos apoyan en esta grandes charlas de la Escuela de Turismo, donde obviamente nos dijeron tenemos un muy buen expositor para poder hablar de estos temas de manera de verdad fácil y de manera ordenada y metodológica, y yo creo que no se equivocaron, han sido de verdad un gran expositor, Vincent, y te agradecemos aquí de todo el nombre de la Corporación de Turismo, del Centro de Negocios, del IFE Astroturismo y de todos quienes hacen parte de estas charlas. Así que nada, ¿alguna palabra de cierre final para esta charla? No, le agradezco lo de buen expositor. La verdad, yo
se me da y me gusta, como les decía, me gusta mucho este tema de clínica porque más allá de exponer y la memoria y el artículo, me gusta tratar de conversar, hacerlo simple y que la gente entienda. Si al final esto se hace para que la gente entienda, no para lucirme ni para ustedes obtener nada demasiado grandioso, es para que entiendan y es para tratar de colaborar. Así que agradecido de que bajo su perspectiva haya sido útil y repetir lo que dice Alejandro, la verdad yo me relaciono con el centro de negocio ya hace un par de años atrás, cuando empecé a hacer docencia en la universidad, de hecho por un lazo de la universidad, y de verdad que tienen profesionales de altas áreas y asesoría legal, y como en una de esas tenemos hasta suerte y nos hablamos por teléfono, porque sigo también siempre pendiente, si hay alguna duda o hay cosas contables, también estoy por ahí colaborando con el centro mucho, así que tengo la certeza de que si tienen dudas o necesitan alguna ayuda, el centro es un buen lugar donde empezar por lo menos y apoyarse, porque el tema del microemprendimiento o la empresa a veces es un tema solitario. Sí. Así que nada, bueno, puedo agradecer, despedirme. Oye, y recordar antes de cerrar de que todas las asesorías que realiza el Centro de Desarrollo Cercotec son gratuitas. Eso es súper relevante, como lo dice, asesorías legales, contables, de marketing, lo que sea, de planes de negocio. Son asesorías gratuitas que desarrolla el Centro de Desarrollo de Cercotec, así que tenganlo presente y de verdad muy buen aliado para quien está empezando o quien quiere quizás crecer, ordenar la empresa también si ya lleva años de funcionamiento, pero quizás quiere ordenar un poco o expandir, abrir otras áreas de negocio. De verdad que son unos actores bien relevantes para poder apoyar. Exacto. Así que eso, bueno, aparte de quedar invitado, yo la verdad no soy parte del staff oficial, pero sí soy alguien que siempre estoy colaborando, pero sí puedo decirlo a título personal de que he visto buenos resultados y que en realidad son bastante gentiles en la recepción. Así que, y dejarlos invitados. El agradecimiento, Alejandro, gracias por la paciencia, la invitación. Gracias a Cristian, que por ahí parece que ya no está, pero también le deja mis agradecimientos. Y esperar que todos estén bien y en estos tiempos también que no tengan que lamentar ninguna desgracia de salud ni nada por el estilo. Son tiempos complicados. Así que a cuidarse como todos y éxito en lo que tengan que hacer, en sus negocios y en sus vidas personales, la verdad. De persona a persona, que nos vaya bien a todos y que estemos bien, no es más que eso. Un gusto compartir de nuevo con nueva gente y tratar de colaborar. Ya, Vincent, muchísimas gracias. Y bueno, también esta ya era la parte de la charla final de cierre de la Escuela de Turismo. Han sido 3 semanas bastante extensas, con muchas temáticas a tratar, y donde nos vamos a estar contactando con cada uno de ustedes para poder generar una pequeña ceremonia de cierre y además también de poder hacerle llegar formalmente este certificado de participación de todas estas charlas. Y también todas las presentaciones. Tenemos pendiente ahí la entrega de todas las presentaciones, todo ello va a salir junto, presentaciones, el certificado, y además también vamos a generar una instancia también digital, obviamente, para poder cerrar de manera formal y darle el agradecimiento por su gran participación a todos los que han estado en esto. Así que, y a todos también, todos los aliados, como lo decía, Centro de Negocio, el IFESTO Turismo, la agencia Circularmente, también de economía circular, las empresas de acá de la corporación, el municipio de Vicuña, y de verdad son muchos que se me olvidan ahora en este ratito, pero que vamos a tener todos juntos ahí para poder cerrar esta escuela de turismo durante la próxima semana. Así que agradecemos a todos, a Vincent, al equipo del Centro de Negocio y a todos quienes hacen posible, a todo el equipo también de acá de la corporación que están un poco tras bambalinas, a Juan Barraza, a nuestro gerente Cristian, a Judith y a todos quienes hacen parte de esta gran institución, obviamente, de todo el equipo y el directorio y del presidente, don Rafael Vera Castillo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Vincent. Nos vemos.